Buenas noches. Reporte del día lunes 12 de octubre de 2020. Día 127 de distanciamiento social, preventivo y obligatorio. En el día de hoy nos acompañan la presidenta del Comité de Crisis, la doctora María José Sanglá, la jefa del Programa Asuntos Municipales, Eugenia Cantalú, la coordinadora ministerial del Ministerio de Salud, Rosa Dávila, y también contamos con la presencia y nos acompañan hoy el intendente de la ciudad de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, y el intendente de la ciudad de Justo Darac, Alfredo Domínguez, con quienes estuvimos analizando la implementación del Decreto Nacional, el DNU 792, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional. Parte epidemiológico. Desde el último comunicado y hasta este momento se procesaron un total de 695 muestras, registrándose 197 nuevos casos positivos para coronavirus que corresponden a las siguientes localidades: 83 a la ciudad de Villa Mercedes, 60 a la ciudad de San Luis, 15 a Juana Coslay, 8 Concarán, 7 El Trapiche, 7 Buena Esperanza, 3 de Tilizarao, 3 del Volcán, 2 de Villalarca, 2 de la ciudad de La Punta, 2 de Potrero de los Funes, 2 de Batavia, 1 de Merlo, 1 de Justo Darac y 1 de Juan Jorba. Estos nuevos pacientes se encuentran aislados y con evolución sanitaria. Con mucho dolor comunicamos el fallecimiento de 2 personas con diagnóstico positivo de COVID. Estos casos corresponden a vecinos de la ciudad de Villa Mercedes que se encontraban internados a causa de sus múltiples factores de riesgos y enfermedades de base. En la madrugada de ayer, queremos recordar, en la madrugada del domingo, tuvimos el fallecimiento de un trabajador de la salud del Hospital Juan Domingo Perón, quien cumplía sus funciones ahí, un enfermero, y queremos acompañar a su familia en este momento. Al momento, en la provincia se contabilizan 3.343 casos, activos 1.758, altas 1.524, fallecidos 61. Del total de casos activos, 16 se encuentran en terapia intensiva, 14 de los cuales están en estado crítico con asistencia respiratoria mecánica. Hola, buenas noches. Vamos a hacer un resumen de la situación epidemiológica de la provincia, haciendo hincapié en algunas localidades que están viviendo algunas situaciones que son de alarma a tener en cuenta en la evolución de lo que es la situación de COVID. En el primer gráfico que voy a pedir que coloquemos se ve un porcentual de casos acumulados hacia la última semana y hay que tener en cuenta que de la totalidad de los casos el 75% corresponden a la localidad o al departamento de Pedernera y Pueyrredón tiene un total de un 29%, teniendo en cuenta que la provincia ha tenido un aumento de un 38.6% de los casos. En su gran mayoría, como lo podemos ver, corresponden a la localidad de Pedernera. Siguiendo con esto, es importante destacar que en la última semana el índice de duplicación de casos de la localidad de Villa Mercedes es de 8 días, significa que al 8º día se está duplicando la totalidad de los casos y si la comparamos con la ciudad de San Luis, la ciudad de San Luis tiene un índice de duplicación actual de 15 días. Este es un gráfico donde nos va mostrando día a día cómo van variando o cómo van sumando los casos de la localidad de Villa Mercedes y de San Luis, teniendo un total de casos hacia el final de la semana, hacia el día 11, con 320 casos para la localidad de San Luis y con 574 para la localidad de Villa Mercedes. El próximo gráfico nos va a mostrar lo que son ambas curvas. La curva en color rojo corresponde a lo que es la localidad de Villa Mercedes, donde vemos un aumento sostenido con más de 1000 casos,
Y San Luis que hay que tener en cuenta lo que está ocurriendo en los últimos días, con un ascenso que en los últimos 3 días, donde a un total de más de 800 casos, teniendo en cuenta que el día de hoy tiene 60 casos para la localidad de San Luis, lo que nos pone en alerta la situación que está viviendo la ciudad. Esta situación hay que compararla con lo que está haciendo epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, donde saca una razón de crecimiento, que lo que hace es comparar los últimos 14 días con los 14 días previos y saca un índice. Este índice tiene una línea de corte que es 1.2. Cuando es por arriba es una situación crítica y cuando es por debajo estamos mejor o estamos controlando el brote. La ciudad de Villa Mercedes, y esto incluye al departamento Pedernera porque Nación lo que hace es una evaluación departamental de la provincia. El valor de razón de crecimiento marca de 2 puntos y eso sumado a la presencia de circulación comunitaria marca gravedad. San Luis da justo en el límite, 1.2 es la razón de crecimiento que está teniendo San Luis y le suma un factor de gravedad que es la circulación comunitaria. Por otro lado, si nosotros comparamos otras localidades, y voy a pedir el próximo gráfico, donde en la línea roja se ve cómo es el incremento que ha tenido la ciudad de Justo Darac. Esto es importante en comparación con la línea azul, que es lo que muestra la meseta que ha hecho la localidad de Tilly-Sarao. Y en la línea verde también se ve la localidad de Buena Esperanza. Estos son los 3 últimos brotes que hemos tenido en el interior de la provincia, pero donde se puede apreciar que Justo Darac todavía permanece con casos en ascenso y con una curva en ascenso. En el próximo gráfico vamos a ver una situación de una localidad que es preocupante en este momento, que es la localidad de Naschel. Naschel está teniendo un brote importante con una acumulación de casos de 103 casos en muy poco tiempo. Es la línea verde que nosotros vemos en este gráfico, que comparado con 2 localidades que se encuentran dentro de la zona, como es Merlo, la línea azul, y La Toma, la línea roja, donde se ve que están totalmente amesetados. Preocupante la situación que está viviendo la localidad de Naschel, preocupante la situación que está viviendo la localidad de Villa Mercedes y Justo Darac, y hay que tener mucha alerta también en la situación que está viviendo San Luis con un aumento en estos últimos días de los casos. María José, contanos de la edad de los fallecidos, porque hoy tenemos una novedad importante en relación, y también el caso de lo que se ha realizado durante el fin de semana en Villa Mercedes. Bien. Dentro de los fallecidos es importante destacar o comunicar el fallecimiento de una persona joven de 22 años con una enfermedad renal crónica, y es el fallecido más joven que ha tenido la provincia hasta este momento, oriundo de la localidad de Villa Mercedes. Y por otro lado es muy importante destacar que a raíz de todas estas situaciones que estamos viviendo con respecto a la pandemia, donde sabemos que el objetivo actual es el testeo y el aislamiento, durante el fin de semana en la localidad de Villa Mercedes realizamos un testeo masivo en todos los centros de salud y en los hospitales de día. Había horario fijo de 10 a 13 de la mañana y de 17 a 20, donde era totalmente voluntario, donde todas las personas que deseaban testearse y a su vez los agentes sanitarios trabajaban buscando el sintomático leve, concurrían al centro de salud, al hospital de día, y se les realizaba el testeo. En total se han realizado 1.838 muestras, todas ellas en este momento están en proceso de análisis para tener rápidamente un resultado y así llegar al segundo paso, que es el aislamiento de los pacientes. Esta etapa de la pandemia, principalmente en las localidades donde hay circulación comunitaria sostenida o en aquellas localidades en las que nosotros vemos situación de brote, principalmente esta política que es el testeo masivo y el aislamiento son los objetivos que nosotros tenemos planteados. Eugenia, ¿nos podés contar lo que implementa el decreto del Poder Ejecutivo Nacional? Sí, muy buenas noches. De acuerdo a lo establecido en el Decreto de Necesidad de Urgencia 792 de la Presidencia de la Nación, las ciudades de Villa Mercedes, Justo Darac y Lavalle del departamento Pedernera se encuentran en aislamiento social preventivo y obligatorio por el transcurso de 14 días a partir del día de la fecha.
Y cabe aclarar que si bien el decreto antes mencionado no incluye a la localidad de Naschel, en base a los criterios epidemiológicos explicados por la doctora María José Sanglá, es que la localidad queda alcanzada por las medidas dispuestas en el mismo decreto, aislamiento social preventivo y obligatorio. De este modo, recordamos que la circulación de las personas deberá ser según la norma de terminación del DNI. Los días pares, personas cuyo DNI termina en par. Los días impares, personas cuyo DNI termina en impar. Y esto lo deben hacer exclusivamente para la compra de insumos esenciales en los horarios establecidos para tal fin. En base a lo determinado por el decreto de necesidad de urgencia, sí se suspenden a partir del día de hoy y por el transcurso de 14 días las siguientes actividades: reuniones familiares y sociales, misas y celebraciones grupales en templos, prácticas deportivas, eventos públicos y privados, tanto sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que requiera o que implique la concurrencia de personas. Cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas. Como así también lo referido del transporte público, se suspende el transporte público urbano e interurbano que se dirija desde y hacia las localidades antes mencionadas y alcanzadas por el decreto de necesidad de urgencia. Y las personas del transporte urbano dentro de las localidades solamente la pueden utilizar las personas definidas como esenciales. Recordemos todas las medidas: el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento social, la higiene permanente de manos. Todas las actividades realicémoslas a la luz del sol y a los ojos de Dios. El que rompe, paga. Cuidémonos entre todos. Buenas noches.